El horizonte roto. Yo estaba arrodillado en el barro con el rifle entre las manos y los dientes apretados. Aquel sonido, el estruendo de los cañones, era inconfundible. Los soviéticos estaban cerca, más de lo que habíamos calculado. El frío mordía mis dedos y el aire, seco y helado, cortaba cada respiración como una daga invisible. Habíamos sido enviados a defender un pequeño pueblo a las afueras de Kursk, una de las muchas batallas que prometía ser nuestra salvación, aunque ya sabíamos que la guerra nos estaba tragando. El año era 1943, pero parecía que el tiempo mismo se había detenido. No recordaba cuándo había sido la última vez que sentí calor o cuándo mi mente estuvo libre de esa niebla de desesperación. Los otros hombres de mi pelotón eran fantasmas a mi lado. Walter, nuestro sargento, había perdido un ojo semanas atrás en un bombardeo. Su rostro siempre estaba cubierto de vendas, pero su ojo bueno parecía mirar más allá de todo, como si ya no viera un futuro para ninguno de nosotros. Prepárense, muchachos, gruñó Walter. Hoy no regresamos a casa. No sé si fue por el cansancio o porque simplemente habíamos dejado de creer en cualquier tipo de victoria, pero sus palabras no nos afectaron. Estábamos más allá del miedo, más allá del coraje. Era como si ya hubiéramos muerto, y lo que quedaba eran solo cuerpos funcionales, mecánicos, obedeciendo por reflejo. Cuando el ataque comenzó, el cielo se cubrió de humo y fuego. Los tanques rusos, aquellos malditos T-34, avanzaban como bestias de acero, aplastando todo a su paso. El estruendo de las orugas sobre el terreno helado resonaba en mis oídos. Intentamos resistir, cavando trincheras en la tierra congelada, disparando desde lo poco que quedaba de nuestro frente. El Stuk 3 en el que confiábamos para cubrir nuestra retirada fue destruido en minutos. La explosión sacudió el suelo bajo mis pies y el polvo y los escombros me cegaron momentáneamente. Recuerdo que me lancé al suelo cuando los primeros proyectiles comenzaron a caer cerca. El olor del metal quemado, la tierra levantada por las explosiones y la carne carbonizada era inconfundible. Miré a mi derecha y vi a Müller, un compañero que había conocido desde el inicio de la guerra. Estaba inmóvil, con los ojos abiertos, pero no había miedo en ellos, solo vacío. Un fragmento de metralla lo había alcanzado en el cuello, y la sangre manchaba la nieve a su alrededor. Era irónico pensar que esa nieve, tan pura al principio, pronto sería el lecho de muerte de tantos. Intenté moverme, pero mis piernas parecían de plomo. Mis pensamientos eran una mezcla de adrenalina y pánico, pero también una abrumadora sensación de inutilidad. No podíamos ganar. No aquí, no hoy. El Tercer Reich estaba en retirada, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. La propaganda en Berlín seguía vendiendo victorias, pero en el frente oriental todos sabíamos la verdad. Habíamos sobreestimado nuestra capacidad y subestimado a un enemigo que parecía crecer en fuerza con cada día que pasaba. Logré arrastrarme hasta una posición más segura, detrás de los restos de una casa destruida. El calor de las llamas a mi espalda era lo único que me mantenía en pie. Levanté el rifle y disparé, pero cada tiro parecía inútil. Las balas rebotaban en el blindaje de los tanques rusos o se perdían en el caos. Alrededor de mí, los gritos de los camaradas heridos se mezclaban con el rugido ensordecedor de los cañones. Y entonces lo vi. A lo lejos, en el horizonte ennegrecido por el humo, un tanque Tiger I emergió. Su presencia era imponente, casi surrealista en medio de la devastación. Sabíamos que los Tigres eran nuestra última esperanza contra los T-34, y por un breve instante sentí una chispa de esperanza, pero pronto se desvaneció. El Tiger avanzaba con lentitud. Sus disparos eran precisos, pero el número de tanques rusos era abrumador. Uno tras otro, los T-34 rodearon al gigante, y aunque el Tiger luchó con furia, finalmente quedó inmóvil, envuelto en llamas. Aquella imagen se grabó en mi mente. El símbolo de nuestra fortaleza, derrotado, consumido por el fuego. Fue entonces cuando entendí que no era solo una batalla lo que habíamos perdido. Era el futuro. Era todo. El sol comenzaba a ponerse, aunque apenas se distinguía en aquel cielo cubierto de humo y cenizas. Me quedé inmóvil, incapaz de moverme, incapaz de pensar. A mi alrededor, los restos del pelotón se dispersaban en retirada, pero yo no los seguí. Algo dentro de mí se había roto, algo que no podía reparar. En ese momento, supe que la guerra nunca había sido sobre victoria o derrota. Era sobre supervivencia, sobre la desesperada lucha por mantener un sentido de humanidad en un mundo que lo había perdido hacía mucho tiempo.
La guerra había sido un monstruo, y yo, como todos los demás, había sido una de sus piezas. No éramos héroes ni villanos, solo peones en un tablero demasiado grande para comprenderlo. Me quedé en aquel pueblo destrozado hasta que los tanques rusos pasaron de largo Mike Nick, demasiado ocupados con su avance para prestarme atención. Y allí, solo con los cadáveres de mis camaradas, entendí que ya no quedaba nada por lo que luchar.